Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés y bueno, la intención de este nuevo proyecto que estoy emprendiendo es darle continuidad a algo que ya había empezado a hacer, que es, no me gusta llamarle crítica, más bien recomendaciones cinematográficas, ¿no? Para los que me conocen saben que siento un profundo amor por el cine y por todo lo que conlleva y todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Me interesan muchísimo las figuras de directores, de actores, de artistas, valga la redundancia, ¿no? Todo aquel que puede y quiere decir algo a través de una cámara de cine es bienvenido aquí, ¿no? Y obviamente tengo cierto gusto por determinado tipo de cine, en particular el cine de género, el cine fantástico, cine de terror. Tengo por ahí a mis directores favoritos en los que podemos encontrar a, no sé, a Kubrick, a David Lynch, a los clásicos, ¿no? A Carpenter, a Guillermo del Toro, no sé. También para los que ya me conozcan sabrán que no es la primera vez que busco una manera de recomendar películas, ¿no? Hablaba de una continuidad. Esto es porque, bueno, ya manejo un blog desde hace como unos, no sé, 3, 4 años, la verdad no recuerdo hace cuánto tiempo, en el que a veces no tan continuamente como quisiera. Ahí, para los que lo visiten podrán ver que hay veces que hay hasta un lapso de un año en los que comento una película y vuelvo a regresar. Eso es básicamente porque también soy un tipo muy perezoso, ¿no? Entonces, ahora estoy intentándolo de esta manera, unas charlas, pláticas, imaginándome a lo mejor que tengo a alguien aquí enfrente y puedo platicarle sobre determinadas películas que voy viendo. Hace algún tiempo también ya había intentado, bueno, con la ayuda de algunos amigos, participé en un tipo de programa, como un programa de variedad, por así decirlo, que se centraba mucho en la música y en la cultura del rock y todo esto, y me habían brindado un espacio para hablar un poquito de cine también, ¿no? Ya había experimentado un poquito con eso, pero esto, para los que lo vieron también ya sabrán que es algo un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, esa es la intención de esto, ¿no? Voy a intentar subir un video cada semana hablando de alguna película. Casi nunca van a ser películas que estén en cartelera actualmente, ¿no? Nunca he sido como que una persona que esté ahí viendo siempre lo que está saliendo en cartelera y todo. No tiene nada de malo, pero a mí en lo particular no me llama la atención. Mi modo de acercarme al cine es muy no sé, es muy natural, es muy inmediato. De repente hay cosas que me empiezan a hablar de determinada película, como la película que voy a platicar ahorita. Me pasó particularmente eso, ¿no? De repente por ahí escuché hablar de ella, en otro lugar oí hablar de ella, se dieron situaciones y todo es una suerte como, no sé, como dijera Paulo Coelho, ¿no? Como si el universo conspirara para que yo me acercara a esta película, ¿no? La cinta de la que les voy a hablar ahorita, o de la que les quiero platicar, se llama Enamorada, de 1946, una película mexicana, del cine de oro mexicano, una película de Emilio el Indio Fernández. Y bueno, las primeras ocasiones que yo escuché hablar de esta película, bueno, recuerdo muy de niño, estoy casi seguro que debía haberla visto porque si tienen mi edad más o menos, que tengo 30 años, y fueron niños igual que yo en los 90s, recordarán que había muchos espacios para el cine mexicano. No sé si actualmente existan en la televisión mexicana porque tiene mucho tiempo que no me acerco ya a la televisión por muchas situaciones. Pero recuerdo en mi infancia que sí, en Televisa, por ejemplo, pasaban muchas películas del cine de oro mexicano. Recuerdo haber visto películas como La Oveja Negra con Pedro Infante, Nosotros los Pobres, mega clásicos, películas de Cantinflas, y bueno, siempre el cine mexicano como que siempre ha estado ahí. Nunca me he aproximado más allá de a lo mejor de ciertas figuras así como que muy particulares, como Luis Buñuel, un español que vino a México a hacer
pues un cine muy nacional, ¿no? Muy mexicano, que hablaba de la gente, hablaba de las cosas que ocurrían en ese momento en México, ¿no? Cosas que a lo mejor otros cineastas no se atrevían a retratar de la manera que él lo retrataba, ¿no? Pero bueno, y bueno, más hacia acá, más en la actualidad, me volví a encontrar con esta cinta porque en algún momento escuché que Martin Scorsese estaba por ahí, no me acuerdo si Martin Scorsese, creo que sí, estaba como que haciendo una restauración de la película para presentarla, y hablaba de que era una de las películas que más lo había influenciado a él, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención mucho eso de que extranjeros se fijen en determinadas expresiones artísticas de mi cultura, de México, porque ese acercamiento siempre es muy enriquecedor, ¿no? Uno desde la figura de la mexicanidad puede ver determinadas expresiones, lo puede entender, puede asumirlas como suyas, y más hablando de México, ¿no? Que es un bagaje así cultural y artístico enorme, y que de repente venga un extranjero que probablemente no tenga ni, para empezar, los conocimientos ni los sentimientos para entender de la misma manera que uno entiende determinados símbolos, determinadas colores, acordes, sonidos, visiones, que venga y hable de determinadas obras. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita un disco de música que se llama Nuevo, de un grupo creo que neoyorquino, de un cuarteto de cuerdas que se llama Kronos Quartet. A principios de los 2000 se dedicaron a hacer como una investigación sobre la música mexicana, y empezaron a hacer a hacer no composiciones, a hacer arreglos de canciones ya como que súper clavadas dentro de la cultura mexicana, y de diferentes índoles, no solamente la cultura a lo mejor popular, porque podemos encontrar, por ejemplo, hay una canción que se llama Nacho Verduzco, que es un corrido, ¿no? Un corrido norteño, hay un son huasteco, hay está por ejemplo el Sensemayá de Silvestre Revueltas, como que recorre mucho la geografía musical de México, ¿no? Y ellos lo interpretan a su manera, a como ellos sienten que es como un filtro, ¿no? Es como, está aquí la música y está el filtro de ellos, y pasa por sobre ellos, y la obra se vuelve completamente diferente, ¿no? Y lo mismo me pasaba con Martin Scorsese. Realmente no he sabido nada más de él, sobre cuáles son sus impresiones, de qué es lo que le llama la atención, no tengo idea, ¿no? Pero ya el hecho de que alguien que no comparta a lo mejor la misma cultura se fije en algo tan mexicano como es una película de Emilio el Indio Fernández, es muy me pareció muy llamativo, ¿no? Y bueno, para entender un poquito esta película, Enamorada, hay que entender también un poquito la historia y la vida del director Emilio Fernández, que es sin lugar a dudas muy interesante, ¿no? Emilio Fernández nace por ahí del principios del siglo pasado, 1904, una cosa así, y básicamente a él le toca toda esta etapa de cambio que trajo la Revolución Mexicana. Él cuenta en alguna entrevista, alguna vez leí que a los 10 años de edad él ya marchaba en las filas del ejército revolucionario, y estaba ahí con no sé, con Zapata y toda esta suerte de revolucionarios que venían buscando un cambio social dentro del país, ¿no? Después de esto ocurre que termina la revolución, creo que lo termina en la cárcel una cierta cantidad de años, se escapa. Eso me llamó mucho la atención me llama mucho la atención la idea de, no tiene nada que ver, pero cuando él escapa de la cárcel, pues se va de exiliado a Estados Unidos, pero es muy curioso que por ejemplo en México, no lo sabía, lo leí hace poco, no es un delito, bueno, no estoy seguro, pero por lo que leí, no es un delito escaparse de la cárcel. O sea, tú te tienen preso, y si te fugas no es un delito, porque se entiende que los hombres somos seres libres, los seres humanos,
Entonces el hecho de escaparse de la cárcel es buscar nuestra propia libertad, entonces no puedes atentar en contra de la libertad de un humano, ¿no? De una persona. Es muy curioso eso. Pero bueno, este señor Emilio Lindio Fernández, después de que termina la Revolución Mexicana, en donde él había sido un fusilero, llegó a ser no sé, comandante, la verdad no tengo idea de cómo se manejan estas jerarquías militares, pero bueno, termina exiliado en Los Ángeles, en Hollywood, haciendo trabajos él cuenta que andaba piscando algodón, que andaba limpiando, no sé, cargando, haciendo trabajos pesados, ¿no? Y cuenta que el único trabajo, no porque fuera deshonroso ni nada, pero el único trabajo que nunca hizo y nunca quiso hacer era el de camarero, ¿no? La persona que va y te sirve, ¿no? El mesero, más bien. Él nunca quiso ser mesero porque él decía que él nunca le iba a servir a un gringo, ¿no? Te habla de la persona orgullosa de sí mismo, ¿no? De cómo él, a lo mejor era un orgullo tonto, ¿no? Pero era un orgullo que él tenía, y eso se vería más adelante en sus películas. Estando en Hollywood, pues era obvio que estuviera, que tuviera alrededor lo que era pues la meca del cine, ¿no? O sea, en Hollywood siempre ha existido una cultura del cine, y estamos hablando de los años 30, estaba el apogeo del cine. Entonces este señor empieza a frecuentar los estudios, empieza a trabajar en ellos, empieza a trabajar como extra, conoce a Dolores del Río, que en ese momento era esposa de Cedric Gibbons, que tenía ahí un papel importante dentro de la academia. Estaban apenas empezando a organizarse los norteamericanos para crear una academia de cine. Entonces lo que sería la academia que entrega los Óscares actualmente, ¿no? Pero bueno, cuenta la leyenda que Dolores del Río recomendó a Emilio Lindio Fernández como modelo para la estatuilla del Óscar, ¿no? Y Cedric Gibbons aceptó, y pues esos Óscares que levantan cada año los mejores cineastas del mundo o de Hollywood, pues al final del día están levantando la figura de uno de los mexicanos más emblemáticos que ha dado este país. Y bueno, cuenta el señor Emilio Lindio Fernández que en esa época él todavía tenía una intención de regresar a México para seguir haciendo su revolución, ¿no? Él quería, se supone que él cuenta que estaba juntando dinero para venir a México y buscar comprar armas y empezar una revolución, y él tenía mucho esta idea de quitarle el poder a los ricos, dársela a los pobres. Qué raro, ¿no? Pareciera que es la agenda que manejamos actualmente, ¿no? Los ricos que tienen mucho y los pobres que tienen poco. Pero bueno, dentro de ese contexto, Emilio cuenta que se encontró con otros revolucionarios que estaban igual exiliados, y él cuenta que no recuerdo el nombre de la persona que le dijo, pero el chiste es que se encontró con alguien y le dijo: Emilio, olvídate de las armas son el pasado, no vas a hacer ningún cambio con las armas, ¿no? El cambio actual, la única forma de lograrlo es por medio del cine. Estás en Hollywood, aprende cine, lleva el cine a México. Y Emilio no lo entendió, decía: ¿cómo crees? O sea, ¿cómo voy a hacer un cambio con una película, no? Y esta persona le decía, que me sorprendió porque es algo que yo ya había pensado, y a lo mejor es como una verdad universal alrededor del cine, ¿no? Esta persona le dice: Emilio, fíjate cómo todas las artes se prestan en función del cine, la literatura, la pintura, la fotografía, todo está ahí presto para que una persona cuente un cuento. Ahora, imagínate cómo puedes afectar por medio de ese cuento, ¿no? Esa persona lo invitó a ver una película, una película de Sergei Eisenstein que se llamaba Que viva Zapata,
y pues Emilio quedó impresionado, ¿no? Quedó impresionado con las imágenes, con la poesía. Emilio decía que es sorprendente, ¿no? Como esta persona tan ruda, tan macho, tan charro mexicano podía expresarse tan bonito, ¿no? Alguna vez dijo que el cine se iba a volver arte, que yo considero que ya lo es, pero en esa época no sé, eran otros tiempos. Decía que el cine se iba a volver arte cuando los poetas empezaran a hacer cine, ¿no? Y para él, esa era su motivación, él quería tomar poemas y volverlos imágenes. Que alguna vez dijo que quería eso, ¿no? Quería tomar a lo mejor algún poema de García Lorca y volverlo, no un poema, decía un verso nada más de un poema, y volverlo una película de 2 horas. Esa era como que su ambición. Es curioso, ¿no? Como una persona como Emilio Fernández, así, tan macho, tan poderoso, este, tan fuerte, tan rudo, podía al mismo tiempo ser tan delicado, tan eso, ¿no? Tan delicado. Me recuerda mucho a una película de Luis Buñuel que se llama El Bruto, en donde participa Pedro Armendáriz, también en Enamorada participa él, en donde hace un papel de bruto, de un tipo un carnicero que lo contratan así para golpear a otras personas, de andar de cobrador y todo ese tipo de cosas. Y hay una escena muy, muy interesante porque resulta que el bruto va a apagar una vela, pero uno esperaría que lo hiciera soplando o haciendo algo propio de él, ¿no? Pero al final resulta que con un gesto muy delicado se moja la punta de los dedos y apaga la velita, sino muy delicadamente. Entonces eso es un poquito de lo que es Emilio Fernández, de lo que fue Emilio Fernández también, ¿no? Por un lado, esta persona así tan brutal, tan fuerte, tan vigorosa, y al mismo tiempo una persona tan delicada, tan en contacto con sus sentimientos, ¿no? Es muy 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 interesante. Y bueno, ¿de qué va Enamorada? No he hablado nada de la película y al mismo tiempo lo he dicho todo, ¿no? Hablando de Emilio Fernández. Enamorada es una película que nos narra, dentro del contexto de la Revolución Mexicana, nuevamente, nos narra cómo un grupo de guerrilleros llegan a Cholula, Puebla, y empiezan a reunir a los ricos del pueblo para obligarlos a que cedan su dinero y sus riquezas, ¿no? Dentro de este contexto, el personaje de Pedro Armendáriz se encuentra con la hija de uno de las personas, no sé, un rico feudal o algo así, un señor feudal, de las personas con poder del pueblo, y queda inmediatamente enamorado de ella, ¿no? De una mujer. Es interesante también cómo Emilio retrata a la mujer aquí, ¿no? Una mujer fuerte, ¿no? Es una mujer sumisa, es una mujer consciente de sus virtudes, consciente de su belleza también, pero una mujer independiente, interpretada por María Félix, que yo creo que nos da aquí una de sus mejores interpretaciones. No sé, es encantador verla expresarse, verla reírse, mofarse. No sé, es una película que abraza mucho esa necesidad de Emilio de estar en contacto tanto con ese lado podríamos llamarle documental, ¿no? Si algo tiene el cine es que puede estar en función de la documentación. Es muy interesante ver cómo, no importa si la película es de género, ver cómo las películas hablan del momento histórico en el que fueron estrenadas, ¿no? No necesariamente tiene que hablar del tema, no tiene por qué ser una película de la Revolución para hablar de ella, ¿no? Para hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Puedes tomar cualquier película y a lo mejor extraer un poco de cómo la gente pensaba en ese momento, ¿no? Y esta película
es un ejemplo de ello, ¿no? Yo no sé si Emilio así lo pensaba, no si él de verdad quería documentar esto, pero lo vemos en muchas escenas, ¿no? Hay, por ejemplo, la escena donde el revolucionario este empieza a, a entrevistarse con las personas, así con los ricos, y por ejemplo el papá de María Félix le dice que él no le va a dar dinero ni le va a dar nada, ¿no? Y que él no está de acuerdo con la forma de pensar de la revolución, y lo que hace esta persona, este revolucionario, es que lo manda a encarcelar, y luego trae a otra persona y él le dice, sí señor, yo voy a hacer lo que usted quiera, le doy todo mi dinero, es más, le doy a mi esposa, llévesela, no, con tal de que no me mate, ¿no? Y esto él lo ve mal, ¿no? Él dice algo como que él prefiere a las personas que tienen una línea de pensamiento muy clara, ¿no? Por ejemplo, el papá de María Félix inmediatamente se declara su enemigo, pero él lo respeta por lo mismo, ¿no? Porque él tiene su forma de pensar y lucha por esa forma de pensar. En cambio, esta otra persona que le ofrece su dinero y todo es una persona que no tiene ideales, que él se presta al mejor postor, ahora sí, ¿no? Él no tiene nada por qué luchar, un ideal, un modo de pensar, ¿no? Eso habla mucho de la forma de pensar de ese movimiento revolucionario, ¿no? Había unos ideales sobre la guerra muy claros, ¿no? Era una guerra muy patriota, era una forma de pensar muy patriota, ¿no? En donde los mexicanos nos sentíamos unidos, no para derrotar a un villano, sino para alcanzar un ideal. Eso es un mensaje muy claro que tiene la película, es ese, ¿no? Que la revolución no se está peleando en contra de villanos, no hay malos ni hay buenos, simplemente hay desigualdad, y por lo menos en esa película se plantea, lo que los revolucionarios quieren es acabar con esa desigualdad y que la gente pueda vivir bien, ¿no? Sin importar tu posición social ni nada por el estilo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo es una historia de amor, al mismo tiempo nos está hablando de la mujer orgullosa que no quiere ceder ante los arrebatos románticos de este sujeto, ¿no? Es muy muy interesante, ¿no? Y bueno, todo fotografiado bellamente por Gabriel Figueroa, ¿no? Es Gabriel Figueroa, que ya fotografió algunas de las películas más hermosas del cine mexicano, como Los Olvidados, Nazarín, Enamorada. Y bueno, es una película que recomiendo mucho para que, bueno, a mí me sirvió mucho para entender un poquito de cómo funciona también el cine, lo que comentaba, ¿no? A modo de documental. Es muy interesante ver películas de determinado periodo histórico y darnos cuenta cómo pensaba la gente. También es interesante ver cómo reacciona la gente ante esas películas en ese momento, ¿no? Eso nos habla mucho de la forma de pensar de la sociedad en el momento en que fue estrenada la película, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? La película no necesariamente puede hablar o puede tocar determinados temas, pero la forma a lo mejor en que es recibida o las intenciones de los artistas que la realizaron habla de cómo era ese contexto, ¿no? Y a mí me impresiona mucho de esta película ver esa necesidad, que al mismo tiempo es triste y al mismo tiempo es como que me llena de energía también, pero yo creo que me da más tristeza ver cómo esa desigualdad siempre ha estado ahí, ¿no? Esos ideales por los que se luchan actualmente, que yo veo a la sociedad allá afuera luchando para que haya una igualdad entre las personas, para que las riquezas sean bien distribuidas. Eso no es nada nuevo, es algo que yo vengo escuchando desde que era niño, y me doy cuenta que hace, no sé, hace 50 años más, ya ocurría esta desigualdad, ¿no? Es muy triste, ¿no? Y
y la película habla de eso, ¿no? Habla es como un retrato de lo mexicano, de lo que significa ser mexicano. Dentro de la película podemos ver muchas escenas, hay una en particular, por ejemplo, cuando Emilio está, Pedro Armendáriz está en una cantina, llorando las penas. Bueno, no está llorando porque él es un macho mexicano, pero está sufriendo las penas porque su mujer no lo acepta y todo esto. Eso es muy mexicano, ¿no? Eso es, aunque también es muy universal, pero ves representado mucho esa forma de pensamiento mexicano, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me extendí un poquito, pero es una película muy recomendada. Si tienen por ahí 1 hora y media de su vida que no sepan qué hacer con ella, les recomiendo que vean esta película. Es muy interesante, es muy entretenida. No sé, tiene momentos muy líricos, muy poéticos. Hay una escena donde Pedro Armendáriz le cuenta a uno de sus amigos cómo es la mujer que él ama, y la describe de una forma tan bella que les repito, o sea, es impresionante ver cómo una persona de la complexión de tanto física como emocionalmente de Emilio Fernández puede expresarse de una manera tan romántica, tan emotiva de una persona, de una mujer, ¿no? Es muy bello, ¿no? Es increíble lo que el cine puede hacer, ¿no? Me pasa igual con Buñuel, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, bueno, aquí en Veracruz hay un cine que se llama Luis Buñuel, y yo recuerdo de niño haber buscado así en una enciclopedia el nombre de Buñuel y ver una foto así de un hombre así rudo, así calvo, con un ojo oído y una quijada así enorme. Parecía más un boxeador que una persona, que un intelectual, ¿no? Yo decía, esta persona cómo va a hacer películas, o sea, qué cosa tan rara, ¿no? Y es eso, ¿no? El cine funciona de esa manera, o sea, le permite a las personas poder abrir su corazón y plasmar a través de imágenes su alma, y eso es muy valioso, ¿no? Y en esta película vemos retratada el alma de Emilio Fernández, y también el alma de lo que era México, ¿no? Hace 50 años, más de 50 años, Enamorada. Yo se las recomiendo.